Y ahora continuamos con la sesión que tiene como título Economía de mercado, ¿cómo hacemos para que llegue a todos? Invitamos a Luis Carranza, presidente de la Corporación Andina de Fomento, y a Cecilia Valenzuela, directora periodística de Perú 21, como conductora de la sesión. Muy buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a CADE, a IPAE y especialmente a Lucho Estrada por la invitación para compartir con ustedes unas reflexiones en un momento muy crítico para nuestro país. Es una pregunta relevante la que nos hacemos, pero yo quisiera hacer la reflexión desde lo conceptual, para entender bien los mecanismos que nos llevan a la prosperidad. Y por tanto voy a hacer referencia a presentaciones pasadas en otras CADES y utilizaré algunas diapositivas que he presentado antes. Quiero mostrarles esta foto de una estrella. Las estrellas se empiezan a formar inmediatamente después del Big Bang, cuando empieza un proceso de enfriamiento. Es lo que los físicos llaman las Goldilocks conditions. Este proceso de enfriamiento posibilita que la fuerza de gravedad aglomere átomos de hidrógeno y de helio. Y mientras se da la fusión de estos átomos, tenemos esta radiación electromagnética que genera la luminosidad de las estrellas. ¿Qué tiene que ver esto? Que básicamente para que una estrella exista necesitamos el equilibrio de dos fuerzas, la fusión y la fuerza de la gravedad. Si una de estas dos fuerzas prevalece, la estrella o se hace pequeña o explota. En una sociedad ocurre exactamente lo mismo. Necesitamos el equilibrio de dos fuerzas, la libertad y la igualdad. Las sociedades que alcanzan la prosperidad son sociedades que han logrado administrar esta tensión entre la libertad y la igualdad. Cuando esto no ocurre, las sociedades se estancan o explotan. Vamos a analizar nuestros átomos. ¿Cuáles son nuestros átomos de hidrógeno y de helio? Fundamentalmente los individuos. Nuestros individuos viven en sociedad, son animales sociales, y evidentemente necesitamos algún tipo de orden que coordine la cooperación y competencia que existe y debe existir entre los individuos dentro de una sociedad. Estos son nuestros átomos. Y vamos a empezar por el más importante, que es el individuo. El individuo es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Artículo 1 de nuestra Constitución. El artículo 2 lista una serie de libertades, entre las cuales incluyen la libertad y la defensa de la propiedad privada. El gran ideal del liberalismo, yendo a los orígenes con Hobbes y Locke, está en la esencia de lo que es el ser humano como creación de Dios. Como creación de Dios, el ser humano tiene todo el derecho de tener la propiedad de lo que ha creado con su esfuerzo y su trabajo. Y eso es una ley natural. Estamos hablando de hace 500 años. Y el Estado tiene la obligación de defender la libertad y la propiedad. El tema de la dignidad tiene que esperar unos 300 años para entrar en el discurso político. Pero ¿cuáles son las características de este individuo? La fundamental es esta. Los individuos responden a incentivos. Este es un estudio que ya presenté en alguna oportunidad en CADE, de dos investigadores de la Universidad de Princeton, Chen y Santos, en la cual le entregan unos tokens a unos monitos y les ofrecen una serie de intercambios.
Los monitos respetan la ley de la demanda. Y no solo eso, también se verifica que los sesgos que tenemos los humanos respecto a estocancia, a dominancia estocástica, aversión a la pérdida, también es respetada en el comportamiento de los monos. Esto quiere decir que la respuesta a incentivos no es algo aprendido, es algo innato en el ser humano. Veamos algunos ejemplos. La Revolución China incluyó como una de sus políticas la colectivización de la tierra. Lo que ocurrió es que destruyeron los incentivos de los campesinos a trabajar. Por tanto, la producción disminuyó sensiblemente y tuvieron hambruna. Y murieron entre 20 y 40 millones de personas. Hay disputas sobre el monto, el número de las muertes. Luego de la muerte de Mao, Deng Xiaoping toma el poder en China e instituye un nuevo régimen. En este nuevo régimen, cada persona era responsable de una cuota. Cualquier cosa por encima de la cuota pertenecía a la persona. Bajo este principio, los siguientes años la producción agrícola empezó a crecer a ritmo de 25% por año. Y bajo este principio aplicado a toda la esfera de la producción en China, China creció por 30 años en torno al 10% por año. Veamos otro ejemplo. Henry Ford, más que un genio de la mecánica, fue un genio de la gerencia. En la línea de producción se requiere puntualidad, que estén todos los trabajadores, y mientras más tiempo permanezcan en el empleo, va a ser mejor porque no hay costos de aprendizaje. Lo que ocurría a inicios del siglo XX era gran ausentismo, rotación, ausentismo. Entonces a Henry Ford se le ocurrió la idea de tener salarios en función de la eficiencia de los trabajadores. Y llegó incluso a duplicar para algunos casos. Resultado, los podemos ver, disminuyó el ausentismo, disminuyó la rotación, la gente llegaba puntual y había permanencia en los puestos de trabajo. Los incrementos de productividad fueron tan grandes que más que compensó el aumento salarial. La gente reacciona a incentivos. La peste negra. La peste negra llega a Europa a través de la ruta de la seda. Tuvo un efecto devastador sobre la población. 1/3 de la población europea fallece durante la peste negra. En Inglaterra, donde el feudalismo era más débil, los siervos fueron a tierras libres y empezaron a producir lo que el mercado demandaba, ya no lo que le ordenaba el obispo o el conde de turno. En Francia, donde el régimen feudal era mucho más sólido, más fuerte, no hubo esta movilidad de los campesinos, de los siervos. Resultado, en Inglaterra el ingreso y el salario crecieron significativamente por esta libertad de movimiento, cosa que no ocurrió en Francia. La ruta de la seda, además, demuestra la gran inclinación del ser humano a comerciar, a intercambiar. Se establece desde el primer siglo antes de Cristo, cuando la dinastía Han logra consolidar todo el territorio y abre la puerta de comunicación con Asia Central, que ya tenía circuitos comerciales muy bien establecidos desde el Imperio Persa. Los mongoles que consolidan todo esto fueron muy astutos. No solamente fueron guerreros salvajes, sino muy astutos. Porque en Asia Menor, donde había una fuerte concentración de turcos musulmanes y les era complicado tomar control de las ciudades, se les ocurrió debilitarlos a través de la reducción del impuesto, que en estas ciudades estaba en torno al 20-30%, lo pusieron en 5% y desviaron toda la ruta comercial de las ciudades italianas a través de las rutas marítimas del Mar Negro, debilitando a
los turcos en Anatolia. Pero esta es la esencia del liberalismo. Tenemos individuos libres que tienen derecho a su propiedad y tenemos que dejarlos que actúen en función a los incentivos de mercado, tanto para producir como para consumir. No necesitamos un Estado que le diga al individuo qué hacer o qué producir. Necesitamos un Estado que dé seguridad, que tenga impuestos bajos, que tenga un poder judicial que funcione para proteger esa propiedad privada, y luego el orden natural de las cosas nos llevarán de la barbarie a la prosperidad. Eso lo dijo Adam Smith. Y esa es la esencia del liberalismo. Pero, si bien es cierto, una estrella tiene 90% de hidrógeno, hay un 10% de helio y otros elementos. Vamos a seguir analizando nuestro individuo. Esta es quizás una de las principales características de nuestro individuo, la necesidad de gratificación inmediata. Este es un experimento que se hace con niños en los 70s, inicios de los 70s. El experimento consiste en dejar al niño en un cuarto solo con un dulce durante 15 minutos y le dicen al niño: si tú durante los 15 minutos no te comes el dulce, al final vas a tener el doble. Lo importante de esto no es ver el porcentaje de niños que se comieron el dulce antes de los 15 minutos. Lo importante es el seguimiento que le hacen después a estos niños, 10 y 20 años después. Los niños que demostraron autocontrol son niños que le fue mucho mejor en el colegio, la universidad y en el trabajo. Cuando nosotros tenemos visión de largo plazo, no solamente como individuos, sino como empresas y como país, nos va a ir mejor en el largo plazo. Pero junto con esta característica de necesidad de gratificación inmediata de los individuos, tenemos una serie de características adicionales. Aquí, por ejemplo, hay un espacio para intervención pública que no está en el modelo del liberalismo puro que les presenté hace unos momentos. Uno podría decir, por ejemplo, que dado que la racionalidad nos lleva a sacrificar el futuro por el presente, requerimos un Estado que nos dé algún tipo de seguridad social. Las respuestas de las sociedades es básicamente esa: forzar al individuo a ahorrar para su pensión y forzar al individuo a tomar un seguro de salud, porque la gratificación inmediata nos lleva a no considerar estos riesgos de largo plazo. Los individuos también tendemos a comparar, somos muy buenos para eso, y a categorizar a la gente. El problema de esto es que metemos todo dentro de un mismo saco. Los individuos tendemos al anclaje, tendemos a utilizar un poco de información o una ilustración para poder sacar conclusiones y nos olvidamos del ejercicio racional de analizar todo el contexto. Y esto es fundamental cuando veamos políticas públicas. Y también a veces no queremos tomar decisiones. Este es un estudio del 2003 sobre donación de órganos en países europeos. ¿Ustedes saben qué porcentaje de la población estaba dispuesta a donar sus órganos en Austria? Cerca de 100%. En Alemania, solo 12%. Las cifras en Suecia estaban en 86%, mientras que en Dinamarca estaban en 4%. Sociedades absolutamente homogéneas. ¿Por qué tenían esta disparidad tan grande en una cosa tan directa? Porque los individuos no tomamos decisiones sobre algunas cosas. La única diferencia entre Austria y Alemania, Suecia y Dinamarca era la cajita que había que marcar en el brevete.
En Austria, si uno no quería donar sus órganos, tenía que marcar la cajita. El default era donar los órganos. En Alemania era exactamente lo inverso. Entonces, hay espacios de políticas públicas y de intervención del Estado cuando la complejidad o por algún tipo de razón el individuo no está dispuesto a tomar decisiones. Como sociedad, evidentemente, nos conviene que la mayor cantidad de individuos estén dispuestos a donar sus órganos. Estos individuos viven en sociedad, que es nuestro segundo elemento importante. Y en la sociedad tenemos grandes posibilidades, pero también grandes problemas. Déjenme reflejar esto con este juego de la confianza, que creo que se los ha presentado en este foro en alguna oportunidad. Y el juego es el siguiente. Supongamos que cada uno de ustedes tiene $100 en el bolsillo y tienen que depositarlos en una urna. Nadie sabe lo que van a hacer. Pueden depositar 0, 10, 50 o los $100. Al final se va a sumar lo que se ha depositado, se va a multiplicar por 2 y se va a dividir equitativamente entre todos. El óptimo social, evidentemente, es que todos pongan sus $100 y al final todos terminamos con $200. ¿De dónde viene el múltiplo de 2? De las externalidades, de las necesidades de bienes públicos que el mercado no puede resolver. ¿Qué ocurre? Que hay un incentivo perverso en el individuo a no poner la plata. Se queda con sus $100, todo el resto pone, recibe cerca de $200 más sus $100, totaliza cerca de $300. Hay un incentivo a un comportamiento no cooperativo por ganancia individual. ¿Qué ha ocurrido cuando se han hecho estos experimentos de manera repetida? Al inicio prácticamente todos ponen la plata. Después se detecta que hay gente que se está desviando del comportamiento correcto y muy rápidamente se converge al equilibrio malo, en el cual nadie pone nada y todos terminan con sus $100. La sociedad no funciona. Lo vemos en el tráfico y lo vemos también en el pago de impuestos. No cooperamos como sociedad porque los incentivos nos llevan a una situación en la cual es difícil ponerse de acuerdo. Quizás el caso más dramático de esto son los temas de daño medioambiental. La isla de Pascua fue una sociedad que colapsó, pero otras islas del Pacífico lograron sobrevivir por la cohesión social. En Estados Unidos, durante el siglo XIX, hubo un gran deterioro de la parte forestal. Los permisos los manejaba el Departamento de Interior, muy influenciado por presiones políticas, dado los intereses económicos atrás de esta actividad. Gracias al liderazgo fuerte de Gifford Pinchot, se logró crear el Servicio Forestal y fue una institución que permitió un balance entre la tala y la reforestación. Gracias a esto se logró detener esto, revertir la deforestación y fundamentalmente una institución muy sólida, con capital humano y con autonomía de actuación, que es ejemplo de cómo se construyen instituciones en los países. En nuestro caso hay que recordar simplemente la extracción de anchoveta, que prácticamente eliminó este recurso durante muchísimos años. Llegamos a sacar 85 millones de toneladas en la década de los 60. Pero este es un tema que requiere intervención pública. Hasta ahora, antes de entrar al tema de justicia, lo que tenemos es un Estado que debe proteger la libertad y que debe asegurar la propiedad privada de los individuos, pero que requieren ciertas intervenciones para hacer la sociedad más eficiente. En el tema de justicia la cosa cambia. ¿Por qué? Este es un experimento de Frans de Waal, donde
le pide a un grupo de monos hacer una tarea y les da una recompensa, y a otro grupo de monos le pide hacer la misma tarea y le da una recompensa mayor. Y se genera una gran protesta en los monos porque sienten que hay una gran injusticia. Han hecho lo mismo y los otros han recibido algo mejor. Y eso ocurre igual en el ser humano. El ser humano no tolera la injusticia. Y esto nos lleva a un tipo de intervención distinta, un tipo de intervención en la cual se tiene que calibrar cuáles son los niveles aceptables de desigualdad en una sociedad. Si la gente no siente que prospera, que no recibe lo que merece, hemos visto algunos ejemplos en la ponencia anterior, van a haber protestas. Y las protestas, si es que no tienen un reflejo en la institucionalidad política, van a desencadenarse en una revuelta, en una revolución. Y quizás el caso más patente es el de la Revolución Rusa, donde el zar concebía Rusia como un gran territorio del cual él era dueño, los nobles eran los capataces y el pueblo estaba para servirlos. En Suecia, el rey se puso del lado de los campesinos, hizo una reforma agraria, no permitió concentración de tierra, y mientras que en Rusia hubo una gran revolución en 1917, en Suecia no ocurrió nada. Este tipo de intervención es más difícil, hay que calibrarla bien, hay que saber cómo hacerla. Todo lo anterior es algo que se maneja desde el lado de la eficiencia. Esto tiene que ver con los individuos y la cultura de los individuos. Y vamos a ver más adelante algunas cifras sobre esto. El tercer componente es el Estado, evidentemente. Y el Estado debe de tener básicamente tres funciones: provisión de bienes y servicios públicos en la calidad y en la cantidad que requiere la población. Tiene que haber el imperio de la ley. Debemos de tener una regulación clara y que ésta se cumpla, y se tiene que cumplir de rey a paje. Y luego tenemos instituciones que deben generar transparencia y rendición de cuentas. Aquí está la libertad de prensa, partidos políticos, balance de poderes, elecciones libres y competitivas. El problema es que al final tenemos individuos que son los que implementan estas políticas públicas, y estos individuos tienen todos los sesgos que hemos analizado hace unos momentos: inmediatez, gratificación inmediata, por eso tienden a pensar en el corto plazo y en la próxima elección más que en el largo plazo; la focalización en un hecho específico, en un individuo, y no un análisis de todo el sistema. Entonces hacemos intervenciones públicas desde el Estado que destruyen los mercados porque estamos intentando salvaguardar algún bien particular de un caso muy específico. Lo vemos en los mercados de crédito, lo vemos en los mercados laborales. Y este es un tema que requiere institucionalidad muy fuerte para evitar que los individuos caigan, los individuos que hacen política o hacen función pública, caigan en estos sesgos. Así como estos átomos forman estrellas, las estrellas terminan formando sistemas planetarios, y nuestras sociedades entonces forman sistemas económicos, políticos y sociales. Una sociedad próspera es una sociedad que ve estos tres sistemas avanzar de manera armónica. Quizás no al mismo tiempo, pero tienen que evolucionar de la misma manera. Los economistas tendemos a centrarnos en la parte económica. Hablamos de la producción que se genera por productividad, por empleo, entonces hablamos del capital humano y de la inversión, y asumimos que el sistema político y social se va adaptando. Y eso no necesariamente ocurre. Desde el lado institucional se le pone peso al tema político.
Son las instituciones políticas las que te garantizan el derecho de propiedad y son las que te promueven el crecimiento y alinean los incentivos de los individuos. Entonces la racionalidad viene del desarrollo político al desarrollo económico. Douglass North, por ejemplo. Los historiadores económicos le ponen mucho peso al tema social. Unos sobre la cultura. ¿No? Dicen eso de los derechos de propiedad está muy bien, pero lo que genera la revolución industrial es una cultura de innovación. Es ese empresario schumpeteriano que arriesga, que apuesta. Y eso ocurrió en la sociedad occidental y no ocurrió en otras sociedades. Hay otros que desde la misma parte social le ponen peso a la educación y ponen como ejemplo a los países nórdicos. No se trata de entrar en una discusión de dónde está la causa fundamental. De lo que se trata es de identificar dónde están estas correas de transmisión y cuáles son las cosas que tenemos que mover y asegurarnos de que van a caminar bien para que estos tres sistemas evolucionen en la misma dirección. ¿Qué pasa si tenemos fuerte crecimiento económico pero no desarrollan clases medias? Protestas. Estas protestas, ¿cómo se manifiestan en el sistema político? Con populismos. Y si no tienen este acceso al sistema político, entonces van a la confrontación. ¿Qué pasa si el crecimiento económico genera aumento de clases medias? Estoy pensando en Estados Unidos, siglo XIX. Estas clases medias van a presionar al sistema político por mayor participación, pero fundamentalmente por mejor provisión de bienes y servicios públicos, por más transparencia, menos corrupción. Siglo XIX es escenario de una gran corrupción en el sistema norteamericano. Estados Unidos demoró más de una generación que sus pares europeos para tener un servicio civil. Tuvieron que esperar al presidente Wilson para tener un servicio civil de calidad. ¿Cuáles son estos elementos que generan movimiento en estos sistemas económicos, políticos y sociales? Vamos a repasarlos rápidamente. Institucionalidad. Fuerte institucionalidad, instituciones de calidad promueven el crecimiento. No hay un país desarrollado que tenga baja institucionalidad. No hay un país subdesarrollado con alta institucionalidad. Eficiencia en el gasto público. Fíjense, una nube de puntos. El tamaño del gasto público no es tan importante como la eficiencia en la provisión del servicio. Infraestructura, educación, salud. Tenemos países como Singapur con un nivel reducido de gasto público. Esto refleja que culturalmente no están obligados a hacer una gran redistribución. El sentido de justicia es distinto en Singapur que en Finlandia. Pero lo importante es que en ambos países tenemos una calidad excepcional en la provisión de bienes y servicios públicos. ¿Qué vemos en América Latina? Países con bajo nivel de gasto público como Perú, países con alto nivel de gasto público como Brasil, pero en todo caso la calidad es muy mala. Y esto es algo que tenemos que trabajar. Esto genera dinamismo en las clases sociales y tiene un fuerte impacto en el crecimiento económico. Y entramos en los círculos virtuosos. Infraestructura, evidentemente. Mejor calidad de infraestructura, mayor crecimiento de las economías. Este es el índice de desempeño logístico del Banco Mundial. Compara las 20 economías desarrolladas versus las 20 economías de América Latina. De 2007 y 2018, Perú, puesto 7. Hemos caído en estos 11 años. Antes estábamos en el puesto 3 de América Latina. Nos da ideas de por qué hemos desacelerado el crecimiento. Este es el estudio de Richard Webb, donde demuestra claramente que la mejora conectividad en cerca de 200 distritos de la Sierra Sur del Perú fue determinante para una mejora sustancial en sus ingresos. Como estoy con tiempo vencido, voy a tener que avanzar muy rápido. Competencia.
Competencia en nuestros mercados, que es parte fundamental del sistema económico. Una economía que no tiene competencia en sus mercados es una economía con empresarios ricos, pero con clases medias oprimidas, sin capacidad de crecer y de mejorar. Y es una economía que tarde o temprano deja de crecer. La principal traba para el crecimiento a largo plazo son mercados monopólicos o cuasi monopólicos. Este es un ejemplo extraordinario en el sector de telecomunicaciones. Fuertes utilidades de las dos empresas líderes. Empieza un proceso de entrada en el mercado. Ahora tenemos 4 empresas. La inversión se dispara. Tenemos reducción en las utilidades, evidentemente, de estas dos empresas líderes. Y lo que tenemos es una mejora sustancial en las tarifas para el público. Esta es parte fundamental de los encadenamientos de cómo el sistema económico y el crecimiento del sistema económico se traslada a mejora calidad de vida y desarrollo social. Evidentemente, educación. La educación es un determinante fundamental de mejora de clases medias que tiene un impacto muy positivo en el crecimiento económico y presiona por reformas políticas de mayor transparencia, menor corrupción, mayor eficiencia y evidentemente exigen participación política. Rápidamente les voy a presentar cifras de la economía peruana. Este es el cambio dramático que hemos visto entre 2005 y 2018 en los distintos sectores. Voy a concentrarme en el sector agro. 33% de la PEA en el 2005 en el sector agro, hoy día 25%, con un crecimiento de productividad laboral de 76%. Cuando uno quiere ver dónde está el milagro peruano y dónde está el fuerte crecimiento de nuestra economía en la década pasada, solo hay que mirar ahí. Cuando uno quiere ver por qué se bajó la pobreza cerca de 5 puntos porcentuales por año, hay que mirar acá. Y las cifras son espectaculares. Crecimiento de exportaciones, pasamos de casi 6% en el 2000 a ser 12% de las exportaciones totales. Aparición de nuevos productos, cosas que antes no producíamos, empezamos a producir uva, palta, nos consolidamos como los segundos exportadores de palta en el mundo, cuando hace unos años ni existía la palta para exportación en el Perú. Este gráfico es espectacular, es complicado, me voy a detener un minuto, pero es espectacular. Fíjense, tenemos en el eje vertical los distintos mercados y en el eje horizontal los países productores en este segmento. Fíjense la diversificación de producto y de mercado que tiene Perú. Esto lo que quiere decir es una clase empresarial que innova, que está buscando mercado, que constantemente está viendo qué más hacer. Esto me lo dijo un chileno, por si acaso. Creación de empleo, tanto directo como indirecto. Tenemos cerca, hoy en día, de 1 millón de puestos de empleo asociados a la agroexportación. Y acá no estamos contando los puestos inducidos por la demanda que realiza los nuevos trabajadores. Fíjense en términos de ingresos. Si llamamos al año 2100 y vemos la evolución de los ingresos en el sector agro moderno versus remuneración mínima vital, que es un concepto que se ha manejado de manera política, y la inflación. Entre el 2000 y el 2018 tenemos un aumento real de 100% en la capacidad adquisitiva de los trabajadores en el agro moderno del país. Todo este milagro con 183,000 hectáreas.
Fíjense el potencial que tenemos en el país con estos proyectos. Solamente Majes y Chavimochic incorporan 100.000 nuevas hectáreas, pero tenemos en total, entre tierras mejoradas y nuevas, más de 440.000 hectáreas para incorporar. Este es el potencial. Y no quiero hablar del potencial de minería y el impacto sobre metalmecánica, que ya me lo han escuchado varias veces. A lo mejor en las preguntas lo podemos tocar. Ahora, hemos escuchado a distinguidos panelistas hablar de lo bien que le ha ido a Perú, de los riesgos que debemos evitar. La pregunta es, ¿qué nos pasó? Fíjense, éramos una estrella y nos creíamos una estrella, y ahora estamos confundidos. Cada uno tiene su historia de qué nos pasó. Lo importante es qué hacemos. Ganar confianza entre nosotros. Tenemos uno de los índices de confianza más bajos. Y no es que desconfiamos del gobierno, desconfiamos de nuestro vecino. Y ese es un trabajo de todos. Cada uno de los sectores, cada una de nuestras actividades, hay que ganar confianza en el país. 440.000 hectáreas. Más o menos son 5 puestos de trabajo entre directos e indirectos por hectárea. Estamos hablando de 2 millones de puestos de trabajo nuevos. Díganme ustedes que a lo mejor este ratio es excesivo, que va a haber alguna economía y que no vamos a crecer. ¿Qué cifra le quieren poner? ¿3? Estamos hablando de 1.200.000 puestos de empleos nuevos. Por cada puesto de empleo tenemos una familia de 4 personas. Estamos hablando de 4.800.000 personas que salen de la pobreza. En el Perú tenemos 6 millones de pobres. Ustedes díganme cuánto tiempo nos vamos a demorar en hacer estos proyectos de irrigación y yo les digo cuánto tiempo nos vamos a demorar en eliminar la pobreza del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucho. Realmente pensé que ibas a hacer una exposición solo conceptual, pero muy atinadamente has abordado nuestro país. Y has referido una palabra muy importante: confianza. El modelo está en cuestión, ¿verdad? En este momento, el libre mercado en el Perú tiene una contrapropaganda muy fuerte desde la política. La izquierda es enemiga del modelo, enemiga de la inversión, y lamentablemente en los últimos años muchos empresarios les han dado la razón. Desde la corrupción que hemos visto erosionar nuestro país, hasta una serie de fallas, ¿no es cierto?, fundamentales. El club de la corrupción, la gente que se reúne para concertar precios y demás. Pero solo se recupera confianza cuando se actúa de manera coherente, cuando se separa el mercantilismo del liberalismo. La reputación del modelo está dañada en este momento a causa de los malos empresarios que le han dado la razón a los contrapropagandistas del modelo. Bien, ¿cómo hacemos para recuperar prestigio y confianza?
A ver, uno de los problemas que tenemos los seres humanos, y lo comenté en la presentación, es que tendemos a categorizar. Y cuando categorizamos algo, inmediatamente lo etiquetamos y no podemos distinguir las cosas. El caso de empresas del Club de la Construcción. ¿Cuál es el valor fundamental de una empresa para la sociedad? Es la capacidad de generar riqueza y valor para la sociedad a través de bienes y servicios en calidad, a través de buena infraestructura, buena educación, si se trata de centros educativos privados. Ese es el valor fundamental. Ahora, ¿quién hace eso? Lo hace todo el equipo humano que está en la empresa. Si el dueño de la empresa, si el directivo de la empresa comete acto de corrupción, debe tener toda la sanción de la ley. Y la empresa evidentemente tiene que ser multada. Lo que no podemos hacer es meterlos en un solo saco y destruir esa capacidad de generación de valor, que no solamente involucra a buenos trabajadores, honestos, dedicados, que contribuyen a la sociedad, sino a proveedores, al sistema financiero. Entonces, el deber fundamental del Estado es separar el trigo de la paja, no mezclarlo. Es un esfuerzo de racionalización muy fuerte, porque lo más fácil es mezclar todo, ¿no? Pero fundamentalmente ese es un tema en el cual tenemos que ser muy claros. Los anglosajones, que nos pueden dar lecciones de cómo se hace corrupción, lo tienen muy claro y lo separan muy bien. Por un lado vienen las sanciones judiciales y las multas a las personas naturales y a la empresa, y por otro lado la verificación de que se han tomado en cuenta acciones concretas dentro de la empresa para evitar futuros actos de corrupción. Y entonces la empresa puede seguir operando. No se trata de que la empresa paga la multa y sigue operando, no. Se trata de decisiones diferenciadas. Y el tema de confianza parte por valores, por cultura. Debemos hacer un esfuerzo enorme en el sector educación, no porque tenga un rédito inmediato en el sistema económico, sino por lo que nos va a garantizar hacia futuro unas clases medias mucho más comprometidas con el país. Ahora, la relación Estado-empresa también está dañada, ¿no? Precisamente mencionabas al Club de la Construcción, y la percepción de la mayoría de la opinión pública es que hicieron obras de infraestructura que en su mayoría no eran necesarias y que se beneficiaron esos empresarios y no el país. Entonces surge también la desconfianza de esta relación, de esta interacción fundamental entre el Estado, la empresa y la sociedad. Esos problemas que ahora tenemos y que revientan, en verdad, el tema de la corrupción, la situación en América Latina, cómo eso se contagia y cómo se agudiza con los problemas sociales que nuestro país todavía vive por la cantidad de pobreza que todavía tenemos. Hace un momento escuchamos a un expositor hablar de Chile y explicar precisamente cómo ha sido el problema de la desigualdad el que ha agudizado esta situación de sobreexpectativas y sobreesperanzas vendidas. Nosotros también hemos vendido expectativas de manera alucinada y ahora mismo la gente está muy fastidiada por todo lo que se ha visto. Entonces, el retroceso del modelo implicaría más desigualdad. Pero, ¿quién tendría que explicarle a la opinión pública de ese riesgo? La gente siente que no tiene nada que perder si se retrocede o no. Sienten que este modelo a ellos no les ha dado nada. Entonces, ¿quién tendría que reaccionar
para explicar las bondades de este modelo. A ver, las cifras que tenemos en Perú, y lo han dicho los invitados internacionales, son espectaculares. La reducción de pobreza de niveles superiores a 50%, están cerca de 20% ahora, buena parte concentradas en la década pasada. En esta última década se ha desacelerado, básicamente porque se perdió el foco y se pensaba que el crecimiento de 6% estaba garantizado, cuando nada está garantizado. Pensamos nosotros que los conflictos mineros solo son incumbencia del grupo de mineros y de las comunidades, cuando la falta de inversión minera nos afecta a todos los peruanos. No me refería al sector de minería como un motor de crecimiento por el poco tiempo, pero si uno tiene que apostar por dos sectores estratégicos del país: agroexportación y minería. Minería por dos cosas. Uno, porque genera ingentes recursos que son necesarios para fortalecer nuestras instituciones políticas y económicas, cerrar la brecha de infraestructura, mejorar la calidad de bienes y servicios públicos, pero después, en el mediano o largo plazo, porque es esencial para desarrollar toda la industria de proveedores mineros, siguiendo el ejemplo de Australia o de Noruega con petróleo. Y luego los sectores no transables, fundamentalmente servicios, que en el gráfico vimos también que habían tenido un aumento significativo en la productividad laboral, se van a ver beneficiados con el fuerte incremento del empleo y de salarios que va a ocurrir. Y al final entramos en un círculo virtuoso. ¿Pero qué está frenando la inversión minera? No son los precios, no es el tema de energía, no son costos laborales, es la falta de confianza. Ahí el gobierno tiene que jugar un rol fundamental, generando estas condiciones de confianza, porque ahora la población no confía ni siquiera en el gobierno. Y es un esfuerzo conjunto entre empresas y gobierno de acercarse a las comunidades y de mejorar la calidad de vida que tienen estas comunidades. Cuando fui ministro, impulsamos dos mecanismos muy útiles. Uno, el de obras por impuesto, y otro, un incremento en la tributación minera que fue directamente a ser gastado de manera coordinada entre la empresa y la comunidad en obras que beneficiaban a la comunidad. Esto era el aporte voluntario, que desgraciadamente se eliminó. Despectivamente lo llamaban el óvalo. 500 millones de soles al año no es óvalo. Y cuando uno comparaba el resultado en eficiencia de ejecución y en impacto en desarrollo de las comunidades frente a obras del sector público, en verdad era muy superior la ejecución y el impacto que tenía estas obras realizadas por las empresas en coordinación con la comunidad. Hay que encontrar los mecanismos y los foros en el cual se hable del beneficio para la comunidad, más que cuando empezamos el proyecto. Es un esfuerzo en el cual tenemos que involucrarnos toda la sociedad peruana. Pero el Estado se retrae, no se compra la batalla, y el sector empresarial tampoco. No hay una coherente campaña para explicar los beneficios del modelo. El modelo en este momento está desprestigiado y en paralelo crece la informalidad. Entonces, la posibilidad, el riesgo de que en el Perú vaya a pasar lo que ha pasado recientemente en Chile, lo que está pasando ahora mismo en Colombia, no es lejana, y tenemos que tenerlo claro y tenemos que tomar el toro por las astas, pero no se puede ir al caballazo. Las personas no están dispuestas a aceptarlo. Tú has explicado el concepto de justicia desde la instancia más primitiva,
¿verdad? Y esto necesita un replanteamiento. Ya no tiene sentido gastar tiempo en identificar en qué nos equivocamos. Yo creo que necesitamos conversar claramente, abiertamente, sobre qué es lo que hay que hacer para enmendar esto. La corrupción está bastante identificada, pero no hemos visto un pronunciamiento, yo diría que gremial, pidiendo una disculpa, haciendo un mea culpa, y entonces eso continúa alejando al empresariado de la opinión pública. Tampoco hemos visto una actitud, una mirada humilde de la situación, y la situación se sigue agudizando. ¿Qué les dirías a los empresarios que están aquí esta noche? ¿Qué les recomendarías hacer para poner realmente el ojo en la gravedad del problema? Es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada porque hay casos y casos y no podemos ponerlos todos en la misma bolsa. Yo te diría que respecto a los casos de corrupción, son casos individuales, personales, y hay un proceso judicial en marcha que se va a encargar de resolver esos temas. Hay que preservar el valor de las empresas, que al final del día es el equipo humano que está ahí y que es el que produce bienestar para la sociedad. Debemos dar la batalla en dos frentes. Uno, en el de la competencia. Les mostré un ejemplo de un sector donde la competencia ha sido brutal y los beneficios para los consumidores significativos. Ese es el proceso natural del capitalismo. ¿Competimos en todos los sectores por igual? En todos los sectores innovamos, vemos cómo segmentamos el mercado mejor, invertimos con la idea de generar más valor, o estamos en una inercia sin tomar decisión, viendo de no perder mercado y que el competidor del costado también esté alineado. Porque al final del día, cuando uno compara un medicamento en Perú y ve el mismo medicamento en Chile, se pregunta por qué, ¿no? Por mencionar un sector. Y el otro frente es el de visibilizar, y ustedes mejor que nadie lo pueden hacer, el enorme beneficio que ha traído al Perú un sistema, no quiero hablar de modelo porque ponemos etiquetas, un sistema donde se premian los incentivos a esforzarse, a invertir, a ahorrar. Ha sido realmente espectacular. En 1990 el país estaba en la ruina y a punta de esfuerzo hemos reducido la pobreza, hemos aumentado el ingreso per cápita 4 veces y en algún momento perdimos el norte y caímos en complacencia y pensamos que estaba garantizado, cuando en realidad, como mencioné, nada está garantizado. Y mientras tengamos una persona en situación de pobreza, la labor del Estado no ha terminado. Cuando uno ve, y lo mencionaba en el documento de Richard Webb, el impacto en los ingresos y la calidad de vida de la gente más pobre por una buena infraestructura, y cómo esto repercute en toda la cadena de la economía. Cuando uno ve cómo cuando se mejoran las políticas públicas y se logran mejoras en el bienestar,
Entonces estamos avanzando, pero cuando nos detenemos, cuando empezamos a utilizar el gasto público como un instrumento de control social o con fines electorales de corto plazo, ahí estamos perdiendo el norte como país, ¿no? Entonces tenemos como élites, hablan de las élites empresariales, políticas, intelectuales del país, tenemos que marcar la ruta, ¿no? Basadre tenía una frase, que ya la repetí en alguna edición anterior, decía que el Perú no tenía clase dirigente, tenía clase dominante. El Perú debe tener clase dirigente y tenemos que asumir el reto y ponernos a la altura del reto. La informalidad, Lucho. La informalidad sigue siendo la gran compañera en este periodo largo en el que este sistema, como le quieres llamar, ha ido funcionando. Se han aplicado una serie de políticas, sin embargo, la informalidad no se ha reducido. En algún momento, en los últimos días, se ha dicho que la informalidad puede ser una válvula de escape en una sociedad como la nuestra respecto de lo que está pasando precisamente en Chile, en Colombia. Pero la informalidad tiene varias etapas, ¿no? Y la gran informalidad está en gente que sobrevive, que tiene una mototaxi, que trabaja en la mañana para almorzar y en la tarde para comer. Y allí no terminamos de abordarla, pero sobre todo no la estamos mirando. El mayor riesgo tiene que ver con la infiltración política. Sendero Luminoso, que está reorganizado como Movadef en este momento y que además tiene 56 bases de partidos políticos con este nombre a lo largo del país, 56 bases registradas por la Policía Antiterrorismo, está trabajando para infiltrar la informalidad. De hecho, hace 2 días, el lunes, hubo en Lima una situación que fue controlada por la policía, pero una situación álgida de caos en la que una protesta de colectiveros informales amenazaba con convertirse en algo que desbordaba. Y esa organización y esa violencia no es propia de los colectiveros o no es necesariamente algo en lo que los colectiveros viven. Es una expresión de cómo empiezan a infiltrarse, por ejemplo, fuerzas activadoras de la violencia como Sendero Luminoso. Entonces, nadie está mirando este problema porque al final de cuentas nadie está preocupado en incorporar, en incluir a estos sectores a el crecimiento. Necesitamos incluirlos en el crecimiento. Los hemos dejado ahí, es más, en el total sentido de la palabra, los dejamos ahí para que no sean tan pobres, pero no nos ocupamos, no nos preocupamos, no actuamos. No lo hace el Estado y no lo hace nadie. Bueno, el sector privado no tendría por qué hacerlo directamente, indirectamente lo hace con sus impuestos, pero hay mucha evasión de impuestos también. En fin, ¿cómo incorpora un sistema como el nuestro a ese sector de la informalidad, al que está más abandonado, al que está poniéndole el ojo Sendero Luminoso? Un Estado interviene en la sociedad a través de 2 vehículos fundamentales. Uno, las ciudades, y otro, las empresas. En ciudades ofrece servicios y bienes públicos, y en las empresas la seguridad social. Somos un país
todavía si bien es cierto, concentración fuerte en Lima y en algunas ciudades de la costa, todavía parte importante de nuestra población, la que está en pobreza y pobreza extrema, vive en comunidades de menos de 50 personas. Ahí es muy difícil llegar con agua, con electricidad, buena educación, buena salud. Y evidentemente el tema de la informalidad. Los dos mecanismos más potentes son, uno, la creación de empleo. Dimos algunas cifras que podemos crear 2 millones de empleo. Ese empleo va a venir de las zonas informales y de las zonas rurales del país, y ese empleo es la mejor garantía de reducción de pobreza y de informalidad. Estos trabajadores en las empresas de agroexportación tienen seguridad social. El otro mecanismo es el sentido común. La informalidad es el resultado de tener regulación muy fuerte y tener baja productividad. Entonces, empresas con baja productividad y exigencias regulatorias muy altas tienen que ser informales o contratar de manera informal a sus trabajadores. Flexibilizamos la regulación laboral, es políticamente factible, es complejo. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar la productividad de las empresas? Y entonces ahí lo único que hay que hacer es agarrar toda la lista de regulaciones excesivas que tiene el país, que impiden el crecimiento por trabas, las fallas logísticas que tenemos. Hemos retrocedido en el índice de desempeño logístico. Los costos logísticos en el Perú están por encima del 30% del PIB. En América Latina el promedio es 24% y en Europa 8%. Estamos dejando 20% del PIB en transporte de mercancías, y eso es infraestructura. Eso mejora la competitividad de las empresas. Entonces, si no podemos flexibilizar el mercado laboral y la regulación, veamos cómo hacemos más competitivas y productivas a nuestras empresas. Y ahora la pregunta más difícil. ¿Cómo ves el futuro de nuestro país en el corto plazo? Te digo, el año 20. A ver, yo soy un optimista por naturaleza. Cuando uno ve a la región y ve al Perú, uno identifica fortalezas muy grandes de nuestra economía, potenciales enormes, pero se nos hace muy difícil ponernos de acuerdo en cosas elementales y básicas. O sea, somos un país minero. La ruta a la prosperidad pasa por utilizar muy bien nuestros recursos naturales, y es algo que no lo vemos como país. Identificar cuál es esta estrategia de largo plazo es fundamental para poder encarrilar nuestro país. Preocupa el corto plazo por la enorme confusión que hay. Y en esta enorme confusión lo que necesitamos son ideas claras y visibilizar, como decía antes, todos los beneficios que hemos recibido en el país en los últimos 30 años. No me has contestado, pero ya no tengo tiempo. Así es que muchísimas gracias, Lucho. Muchas gracias, Gracias por estar aquí.